Bueno, seguimos en No es un día cualquiera hasta las 12. Es momento de hablar con nuestro amigo, con nuestro columnista, el doctor Diego Bernardini, que no sé por qué lugar del mundo, sí sé por qué lugar del mundo está, pero quiero que él nos cuente. Hola Diego, ¿cómo te va? Buenos días, Mariana y Gabriela, te saludamos. Mariana, Gabriela, ¿cómo les va? ¿Cómo Un abrazo va, Doc? fuerte. Muy bien. Este trotamundos, ¿por dónde anda? Me agarran en las calles de Madrid. ¡Ah, qué lindo! ¿Con qué temperatura, más o menos? ¿Cómo Está está? caluroso, ¿no? Sí, hoy está muy templado, debemos tener unos 15, 16 grados, pero Ideal. bueno, por lo menos ya el otoño dicen que regresó porque tuvimos fresco los últimos días, pero bueno, hoy un día nublado, que amaneció con lluvia y que bueno, hoy está con esta temperatura. Bueno, estás en Madrid con distintas actividades. Sí, efectivamente. Estuve hace unos días atrás en un Congreso Internacional de Economía de la Longevidad que se hizo en mi alma mater, en la Universidad de Salamanca, donde allí estuvimos, bueno, asistió el Premio Nobel de Economía del año 2017, Richard Thaler, que fue quien trabajó sobre la economía conductual, digamos, ¿no? Sobre cómo tomamos decisiones vinculadas a la economía en base a nuestras emociones, lo cual de alguna manera fue un guante recogido fuertemente por los neurocientíficos. Y después estuve en Bilbao, donde se hizo una cumbre mundial, básicamente organizada por Ashoka, que es una ONG de presencia global, te diría que es la más importante del mundo en lo que es emprendimiento social, y que tiene una línea que viene trabajando desde hace muy poquito tiempo, que justamente se llama De Nueva Longevidad. Así que tuve el gusto de ser invitado y de ser parte de esa actividad que terminó hace apenas 48 horas, donde realmente fue muy enriquecedor. ¿Y qué temas se trataron en todos ese? Discúlpame, ¿qué temas se trataron en esa cumbre? Mira, básicamente, si vos me decís de fondo, lo que se trató es generar un cambio de cultura, un cambio de narrativa, que es lo que nosotros venimos charlando desde hace prácticamente 2 años aquí en nuestra columna, y que tiene que ver con básicamente, cambio hacia una cultura vinculada a un fenómeno que es real, porque esto no es hablar del futuro, sino que es hablar de algo que es real, que es de ahora, y que tiene que ver con el hecho que estamos viviendo más, y estamos viviendo diferente, y no queremos ser encasillados por una cuestión de la edad que tenemos, y todo lo que implica una transformación social en base a esto. Uh-huh. Y a partir de todo eso y todas las charlas y los movimientos que se están dando, cada vez hay más gente que toma conciencia y adhiere a este movimiento. Sí, porque mira, esto es un movimiento, y lo hemos mencionado, esto es un movimiento que no tiene que ver con las personas mayores o con las personas que pasamos determinada edad. Esto tiene que ver con un movimiento que implica a los jóvenes del futuro, que implica a todas las generaciones y que implica a todos los sectores, la política, la economía, el desarrollo. Esto es algo muy importante porque es de alguna manera lo que hoy sabemos va a condicionar el desarrollo de las próximas décadas de nuestra sociedad. Uh-huh. Y bueno, también hay una cuestión, ¿no? Pensando en esto de que la mayoría vive más tiempo, ¿no? Las personas vivimos más tiempo. También hay aportes económicos significativos que realizan las personas adultas, ¿no? Porque ya no hablábamos más de una persona que deja de trabajar a los 50 años, 60 años. Son muchos más los que se quedan laburando. Totalmente, y de hecho te digo, te diría el tema central, porque inclusive tuve la posibilidad de compartir un almuerzo de grupo chico con este señor, con Richard Thaler, el premio Nobel, con Andrew Scott, que es un académico muy fuerte de la London School of Economics, inclusive con el ministro de Inclusión y de Seguridad Social aquí de España, y donde lo que se habló fundamentalmente allí es que ya no podemos pensar en una jubilación a los 62 o 65 años. Hoy sabemos que los jóvenes o los que venimos más atrás de esa edad de jubilación vamos y van a tener que trabajar hasta los 70 años, como por ejemplo hoy está ocurriendo en Dinamarca, que fue uno de los primeros países que modificó su ley, pero que eso nos va a afectar a todos, porque no hay un sistema de protección que aguante, y además porque también tenemos que entender, y esto es importante, que el concepto de jubilación, del cual por ejemplo vivieron nuestros abuelos e inclusive nuestros padres, es algo que no nos va a tocar a los jóvenes. Entonces tenemos primero que trabajar más porque la vida se extendió, y no solo se extendió en términos de tiempo, sino en términos de condiciones de salud. Pero además porque también sabemos
que una persona que está ocupada, que tiene trabajo, está más sana y en general suele estar con mayor bienestar. Pero, y esto lo aclaro, es importante también entender que a un señor que estuvo acarreando cajas, que trabajó en la obra, en la construcción, que descargó medias reses, Claro. bueno, él probablemente quiera tener una etapa de descanso y una jubilación a los 60 y tantos, y eso también no solo tiene que ser considerado, sino que tiene que ser de alguna manera sostenido. Entonces hablamos de sistemas flexibles de jubilación. Claro, exacto. Ahora también pienso, por ejemplo, en aquellos que quizás en la segunda mitad quieran cambiar, ¿no? Quieran hacer otra cosa en una sociedad donde hay tanto culto, se rinde tanto culto a la juventud. ¿Habrá puestos de trabajo para personas de más de 50 años? Bueno, ese es el punto. Hoy la investigación nos está diciendo que esos grupos que tienen diversidad generacional, y la generación tiene que ser entendida no solo en una idea tradicional y clásica como es las diferencias de edades, sino que tiene que ver en relación a diferencias de perfiles profesionales, de experiencia y demás. Pero hoy se está viendo que esos equipos de trabajo donde hay diversidad son mucho más valiosos y más productivos, pero esto está investigado en serio. A veces suena como fantasía, pero realmente está investigado. La productividad de estos equipos aumenta. Lo que nos está faltando, como muchas veces hemos mencionado, son oportunidades. Y esto tiene que ver con abrir la mente, abrir la cabeza y dar esas posibilidades y oportunidades que la gente después de los 50 no tiene. Totalmente. Y también tiene que ver, me parece, con un cambio en la sociedad, ¿no? Que qué sé yo, que las empresas, los empleadores, pero también la legislación piensa un poco en esto, ¿no? En estos cambios que se vienen. Por supuesto. La política pública es la primera que se tiene que acomodar y también debemos reconocer que es la última que suele hacerlo. Uh-huh. Entonces, bueno, atención con esto porque es algo que nos va a beneficiar a todos, es algo que los políticos tienen que entender y es algo que los ciudadanos vamos a votar o no en su determinado momento. Exacto. Sí, la verdad que hay muchas cosas que, sobre todo en estas latitudes, tenemos pendientes y que tenemos que trabajar muy fuerte en los próximos años para dejarles a estas generaciones o para preparar a estas generaciones que van a llegar longevas y con buena longevidad, con una buena calidad de vida, prepararles el terreno, ¿no? Hablo desde el Estado y desde otros lugares también, ¿no? Y también prepararnos para llegar a esta segunda mitad de la mejor manera posible. Esto lo hemos charlado muchas veces y me parece que es momento ya, no es cuestiones de estar hablando y de postergarlo, es momento de hablar y de actuar. Sí, completamente, porque además no nos olvidemos de una cosa. Nosotros muchas veces escuchamos, y esto es algo que reflexionamos mucho en estos encuentros, que cuando se habla de economía de la longevidad, de flexibilización del mercado laboral y de todas estas cuestiones, se suelen tomar como ejemplos dos realidades que no son las nuestras, ni las de Argentina ni las de América Latina. Se suele hablar de los baby boomers norteamericanos que tienen otra connotación diferente y se suele hablar de los países europeos que tienen otros sistemas, otras instituciones sociales. Nosotros no tenemos nada de eso. Tenemos un proceso de envejecimiento demográfico, de transición demográfica muy acelerada, tenemos instituciones muy frágiles, tenemos, por ejemplo, en México, 4 de cada 6 personas mayores, mirá lo que te digo, de 60 años, están bajo la línea de pobreza. Sí. Tenemos 2/3 de nuestra población en países, no como Argentina, que después podemos discutir eso, pero países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, no reciben pensiones, porque un pago de $20 o de $30 no es una pensión. Entonces, bueno, tenemos que buscar cómo aprender de esos ejemplos, como se suele decir, del diario del lunes, lo que nos va a ocurrir en nuestros países en los próximos años. Digo esto para seguir charlando, para seguir haciendo conciencia, creando conciencia permanentemente como vos lo hacés, capacitándote y bueno, siendo el pionero, al menos en Argentina, en Mar del Plata, con esta actividad y con este término de la nueva longevidad, de la segunda mitad, que tanto nos hace ruido y que empezamos ya a hablar y yo, la primera persona que escuché fue a vos, pero ahora cada vez más escucho hablar, por suerte. Así que está muy buena la tarea que empezaste a hacer. Sí, está muy bueno. Vos sabés que el otro día nos reíamos porque
Justamente estuve participando de un panel que se llamó Pioneros de la Nueva Longevidad en América Latina. Y yo le digo, mira, cuando vos me decís pionero, me agregan 15 o 20 años, pero la realidad es que de esto venimos charlando hace mucho tiempo y uno se siente, la verdad, muy satisfecho porque el guante se está recogiendo y porque tiene que ver con algo que a mí por lo menos me pasó y por eso insistí en este concepto que hoy está considerado un nuevo paradigma, que es la nueva longevidad, en el sentido de que ya la gente no quiere escuchar más de vejez, de envejecimiento, de geriatría, de gerontología. No. Quiere hablar de longevidad, que es el lado positivo y que es el lado mayoritario entre las personas después de determinada edad. Exacto, muy interesante. Totalmente. Diego, bueno, ¿hasta cuándo te quedas ahí en Madrid? No, mañana ya me regreso porque vos todo tiene su límite. Sí. Así Bueno. que mañana ya me regreso y a fin de mes nos vemos allí en Mar del Plata. Bueno, que lo pases lindo estas últimas horas y nos vemos pronto. Muchas gracias, Diego. Un abrazo fuerte, que sigan muy bien y buen fin de semana. Igualmente Gracias. para vos. Diego Bernardini, un amigo, columnista, médico de familia, siempre propulsor de esto que es la segunda mitad y la nueva longevidad.